que cambie esta situación de corrupción. Pero también, presidente, lo que queremos decir es que estamos trabajando también que en este proyecto que se está presentando, se está planteando para esta medida de emergencia el control interno. Y este control interno es para controlar también toda la custodia, el archivo y todo el acervo documentario, de tal modo que los corruptos no metan la mano acá. Pero también estamos hablando de que se destituye a esto, no se destituye, sino se deja sin efecto estas aspiraciones de los llamados suplentes o accesitarios para el Consejo Nacional de la Magistratura. Estamos cerrando el paso para eso. Y tiene ese propósito, porque también muchos de ellos, no serán todos, muchos de ellos vienen de unos procesos de carácter amañado, vienen de un proceso de carácter, con el carácter de esta onda corrupta que hay. Y por lo tanto lo que nos toca es en este momento cautelar precisamente un órgano tan sensible como es el Consejo Nacional de la Magistratura, que nombra, que selecciona, que evalúa a nada menos que a jueces y fiscales en el país. O sea, precisamente la columna vertebral de lo que podría ser nada menos que el funcionamiento de la justicia, de la democracia, pero también de la paz en nuestro país. Porque donde no hay justicia, imposible que podamos lograr paz. No puede haber paz sin justicia social. Y por esa razón, presidente, abrimos un nuevo periodo. Y este nuevo periodo es precisamente el tener que ratificarnos en esta voluntad popular, es ratificarnos en que esta demanda de los pueblos por más justicia, por más lucha abierta contra la corrupción. Pero lo particular de nuestro país es que esta corrupción viene asociada, presidente, al narcotráfico, viene asociada a esto que se va presentando tipo Callao, y que nosotros en el Congreso hemos planteado ya que se debería de hacer una comisión investigadora fuerte y que le ponga todo el énfasis ahí, y que podamos, a partir de esta región como es el Callao, empezar a mostrar al país de que sí podemos vivir en una sociedad justa, en una sociedad sin corrupción, en una sociedad en la cual los órganos de justicia estén al servicio de los pueblos, al servicio de la gente, al servicio de los más pobres, y que no se convierta simplemente que la justicia es solamente para los enemigos, pero para los amigos ancho, y lo que tenemos que hacer es precisamente eso, señor presidente. Muchas gracias. Gracias. Congresista Mariona Tarqui, 3 minutos. Tengo el orden, Mariona Tarqui primero, pero puede ser, ¿sí? Puede empezar la congresista Glave también, ¿eh? Entonces, congresista Glave, 3 minutos. Gracias, presidente. Presidente, el Nuevo Perú cree que la solución no es lo que vamos a aprobar el día de hoy. El día de hoy estamos tratando de llegar a un acuerdo sobre un parche, sobre un freno a que este Consejo Nacional de la Magistratura, que todos hemos visto que chorrea corrupción por todas partes, quede suspendido transitoriamente. La solución, presidente, debiera ser constitucional, y debiéramos ser conscientes que deberíamos avanzar a una reforma constitucional, porque esa es la solución a la que deberíamos llegar. Pero pasa, presidente, que estamos en un contexto de alta precariedad, de alta desconfianza de la ciudadanía, que si este Parlamento, sin un debate con el Ejecutivo, el presidente viene aquí el 28 de julio, sin un debate con los distintos representantes de los organismos autónomos, el Tribunal Constitucional, con los señores representantes de la Contraloría, de la Defensoría, de los colegios profesionales, los decanos de las distintas universidades públicas y privadas que tengan acreditación, podamos entrar a un diálogo sobre cómo enfrentar el paso siguiente del CNM, hoy
no podemos hacer esa reforma constitucional, presidente. Entonces algo tenemos que hacer, porque este Parlamento ya removió a los 7 consejeros y entonces tenemos un vacío, y frente a ese vacío que se ha creado por la crisis que estamos viviendo, ¿qué cosa hacemos? Y en ese escenario, presidente, es que estamos planteando esta alternativa. El Nuevo Perú, presidente, y quisiera pedirle que me dé un segundo adicional, porque el nuevo texto que nos han dado, congresista del Castillo, que entiendo que usted ha consensuado, no lleva la firma del Nuevo Perú porque hay varios temas que nos preocupan y nos parecen delicados. Uno primero es que en el texto original del proyecto de ley se encargaba el acervo documentario a la Contraloría General de la República. ¿Por qué? No como una acción de gestión, colegas, sino como una acción de control, para que ellos tengan en recaudo el acervo documentario y puedan entrar a hacer un adecuado recaudo, presidente. Y eso ha sido cambiado y nos parece que no es correcto, presidente, y pedimos que hagamos una reflexión para ver si por lo menos el órgano de control institucional, cuyo titular sí es nombrado por el Contralor, puede en articulación con la Contraloría hacer el trabajo de control de acervo documentario. Pero sí nos parece fundamental recuperar la acción de la Contraloría, presidente. Segunda cosa, no estamos de acuerdo, presidente, que en algunas oficinas los CAS puedan ser renovados. ¿Por qué? Por lo que dijo el congresista Lescano. Ha quedado clarísimo que había una organización criminal, que existía un conjunto de trabajadores que también estaban vinculados a la acción de esos miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Hemos oído audios donde se sindican a miembros de este Parlamento cuyos familiares son CAS de justamente esas oficinas a las que queremos prorrogarles la posibilidad de contratación. ¿Por qué, presidente? ¿Por qué decimos que en general los CAS cesen cuando termine su contrato, pero en el órgano de control interno no y en la Procuraduría no, presidente? ¿Por qué? ¿Por qué si el órgano de control interno, ojo, que es diferente que el espacio de control institucional, fue nombrado por el señor Guido Águila? ¿Por qué vamos a mantener a la gente que estaba ahí nombrada por el señor Guido Águila con contratos CAS, presidente? Nos parece un error y creemos que eso debe ser suprimido, presidente. Asimismo, presidente, hay una preocupación ya en la opinión pública sobre, bueno, ¿y quién es el funcionario más antiguo de esa institución? ¿Puede este Parlamento meter las manos al fuego por el funcionario más antiguo de esa institución? Nosotros no, presidente. Y no creo que nadie pueda hacerlo. Y entonces, si ya sabemos que esa institución ha sido cuestionada, muchos de sus trabajadores podrían haber sido cuestionados, ¿qué garantía tenemos de control en caso haya algún problema? Y por eso le sugerimos al congresista del Castillo, que está consensuando, un texto sustitutorio adicional, presidente, que es una disposición complementaria transitoria, que diga: la Contraloría General de la República puede remover del ejercicio de la responsabilidad asignada al funcionario más antiguo, de acuerdo al artículo 5 de la presente ley, en caso se presenten hechos que afecten su idoneidad para el ejercicio de la función encomendada en la ley, o en caso de que comprometa la independencia o imparcialidad de la institución, presidente. Este texto lo vamos a plantear. Y se plantea adicionalmente, en este supuesto, la Contraloría General de la República elige a su sucesor entre los 3 funcionarios de mayor antigüedad, para que tengamos un parche adicional, presidente. En este momento debiéramos generar mecanismos, presidente, de veeduría ciudadana, de la posibilidad de que la gente pueda ver qué cosa va a ocurrir, y que tengamos un compromiso de un diálogo para una reforma, presidente, una reforma que no va a ser la mayoría de este Congreso, ni siquiera el Pleno de este Congreso, una reforma que requiere a todas las fuerzas vivas de la sociedad para realmente recuperar la justicia para los peruanos y las peruanas. Esperamos, presidente, que estas modificaciones puedan ser contempladas y que podamos tener, presidente, un debate. Porque este tipo de cosas, con 10 minutos por bancada, no se resuelven. Necesitamos el tiempo, la paciencia, la prudencia para tomar decisiones que van a afectar al país, presidente. Muchas gracias. Congresista Marisol Espinosa, 5 minutos. Gracias, presidente. Presidente, la crisis
todavía nos sigue pasando factura y nos seguirá pasando factura mientras no encontremos una respuesta. Y precisamente en la anterior legislatura extraordinaria se planteó básicamente el tema de la remoción de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Pero ¿qué hacemos con un Consejo Nacional de la Magistratura totalmente paralizado? Hay procesos que todavía se tienen que continuar, hay nuevas faltas administrativas que definitivamente van a surgir a lo largo de estos meses con las nuevas escuchas de los audios, y todo eso tiene que procesarse y tiene que trabajarse. Y es por eso que surge esta iniciativa de reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, declararlo en emergencia, en la cual nosotros creemos que tiene que ponerse en marcha. Desde Alianza para el Progreso hemos discutido también y hemos formado parte del equipo que ha tenido desde las 2 de la tarde hasta las 5 la discusión para seguir incorporando y planteando reformas. Creo que todos hemos participado y por eso, bueno, nunca la ley va a ser perfecta, siempre se quedan algunos detalles, y una de las preocupaciones, por ejemplo, es en el artículo 2 incluir, después de hasta la conclusión del proceso señalado en el artículo precedente, incluir con excepción de las faltas administrativas tipificadas, para que no se quede nada en suspenso. En el artículo 3, encárguese la gestión administrativa del organismo al funcionario titular más antiguo, y también habíamos señalado y de mayor jerarquía del organismo, para evitar cualquier situación que pueda presentarse. En el artículo 5 de la suspensión de los plazos, ahí en el artículo 5 señala: suspéndanse los plazos de prescripción y de caducidad de los procesos disciplinarios a cargo. La propuesta de Alianza para el Progreso de la congresista Gloria Montenegro es de competencia del Consejo Nacional de la Magistratura, así como de aquellos casos de infracciones que a la fecha no se hubieran iniciado los procesos sancionadores. Creemos, señor presidente, que si bien es cierto, quedan suspendidas las funciones y algunas tareas encomendadas al Consejo Nacional de la Magistratura, no podemos dejar un organismo acéfalo, y mucho menos que funcione sobre todo el tema de la tipificación de las faltas administrativas. Y creemos, señor presidente, que hoy más que nunca efectivamente necesitamos caminar hacia una reforma constitucional, porque la forma como se ha venido eligiendo ha demostrado que no es una forma válida para garantizar la administración de la justicia. Ante este panorama, ante la crisis que estamos viviendo, el Congreso no es ajeno y está resolviendo y dando las herramientas legislativas necesarias para superar la crisis. Definitivamente necesitamos ir a una reforma constitucional, a una reforma que permita garantizar un sistema de justicia, sobre todo un sistema de justicia para todos los peruanos, no para los hermanos ni para los amigos, sino para todos los peruanos, en el cual el peruano del cerro más alto, el peruano que está cerca a la sierra o a la selva o en la propia costa, sepa que su administración de justicia va a actuar de acuerdo a la Constitución, a los tratados internacionales, y si tiene que definir entre el derecho y la justicia, optará siempre por la justicia. Por un pueblo que reclama justicia, señor presidente, creo que es necesario por ahora caminar hacia declarar en emergencia al Consejo Nacional de la Magistratura y posteriormente caminar hacia una reforma constitucional. Gracias, presidente. A usted, congresista Gilbert Violeta, 4 minutos. Gracias, presidente. Vamos a tratar de ser bien breves en los comentarios que hemos venido desarrollando. En realidad, esta discusión de naturaleza multipartidaria tuvo sus inicios días atrás, y un precedente puntual que no podemos perder de vista es que, dada la suspensión de los consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura, enfrentamos un organismo que en estos momentos legalmente se encuentra acéfala. Frente a eso, hay que saludar que las distintas fuerzas políticas hemos logrado consensuar este texto, que probablemente no sea el mejor de todos, pero que responde de manera práctica a una solución que permite generar una transición entre lo que tenemos actualmente y lo que debe ser el resultado de una reforma más
concienzuda que se dará lugar y que tendrá sin lugar a dudas aspectos de corte constitucional. Sin embargo, en el ánimo de seguir afinando algunos detalles, lo primero que hay que señalar es que nos parece completamente oportuno la sugerencia del Nuevo Perú, en el sentido de que se puede establecer una fórmula que permita que, en el caso que este director, al cual estamos delegando la Dirección General para la Gestión Administrativa, de existir algún cuestionamiento, el Congreso de la República quede habilitada para efectuar algún cambio. Y dado que esta es una modificación a una ley orgánica, tenemos que habilitar en esta ley orgánica ese posible cambio de resultar necesario. Pero también precisar, presidente, colegas, que en línea de poder resguardar las competencias del Congreso de la República en materia de fiscalización en relación a esta etapa de transición, hemos establecido que quien haga las veces de tener el cargo de la Dirección General del Consejo Nacional de la Magistratura tendrá que venir a rendir cuentas al Congreso de la República cada vez que la Comisión de Justicia o el Pleno del Congreso lo requiera, de tal suerte que no va a tener un cheque en blanco para la gestión o la administración en un plano de arbitrariedad o de absoluta discrecionalidad. Y hemos establecido también que junto a la dirección va a existir el órgano de control institucional que va a tener las competencias suficientes para poder custodiar y evitar de que hayan excesos en el mandato administrativo que pueda tener el director o la directora de dicho órgano. Y ambos responsables tendrán que concurrir de manera conjunta al Congreso de la República cada vez que se les requiera. Señalar también, presidente, solamente una precisión de carácter formal en el título, para efectos del congresista del Castillo, que está centralizando las propuestas. Hemos puesto en el título ley orgánica que declara en situación de emergencia el Consejo Nacional de la Magistratura. La sugerencia sería que diga más bien que es una ley que declara en emergencia al Consejo Nacional de la Magistratura y suspende las funciones de la ley orgánica. Dado que si decimos que es una ley orgánica, la Constitución establece claramente para qué es una ley orgánica y no específicamente está comprendida la de suspender, como en este caso, una norma de esta naturaleza. Un debate final, presidente, que hemos tenido en la Junta de Portavoces es si teníamos que ir por una reforma constitucional o si podíamos atender esto a través de una ley orgánica. Y solamente para informe del Pleno, señalar que el debate constitucional en materia de reforma del CNM de todas maneras se tiene que dar. Y hemos previsto las distintas bancadas que ese debate se tiene que dar además en el marco de la propuesta que va a presentar el presidente de la República a este Pleno del Congreso el 28 de julio próximo. Y que eso no resta que, para efectos de poder salvar esta necesidad de transición inmediata, lo hagamos a través de esta modificatoria de ley orgánica. En consecuencia, presidente, solamente señalar, hemos salvado las observaciones de carácter formal y legal que podrían haberse objetado y hemos dado una salida legal y constitucional perfectamente viable, por lo tanto no habría ningún inconveniente con las atingencias y sugerencias que se han hecho que podamos aprobar este proyecto esta noche. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Congresista Arana. 3 minutos. Gracias, presidente. Presidente, lo hemos venido señalando desde que promovimos leyes anticorrupción que estuvieron finalmente plasmadas en la aprobación de las leyes de muerte civil para los corruptos, los temas de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, como lo planteó el Frente Amplio en su programa, lo planteó en su campaña a los electores del país. Sin embargo, el tema es mucho más complejo y más profundo que la penalización, porque en realidad estamos ante una crisis de carácter institucional, política, estructural, sistémica, que tiene que ver ya no con la corrupción de los delincuentes que delinquen en delitos comunes y pagan, compran jueces, fiscales, policías, o se valen de abogados inescrupulosos para hacer esos puentes como lo conocemos, sino a un tema mucho más profundo. Una década de crecimiento económico que ha traído bienestar, sin duda, para importantes sectores del país, en los que a la vez se desreguló, en los que a la vez se debilitó el Estado. Eso es lo que conocemos como política neoliberal. Debilitamiento del Estado. ¿Y en qué ha terminado eso?
en que el gran volumen de recursos públicos para promover megaobras se han convertido en megacorrupción. El crecimiento del narcotráfico que llevó a que desplazáramos a Colombia en la producción de la hoja y la producción ilegal de coca hacia la producción ahora ya no solo de pasta básica sino de clorhidrato de cocaína, sin el tema de seguridad y desarrollo y eficiencia de la fiscalización, del control y del combate. Y entonces hemos pasado de la investigación, y así lo ve el país, de el narco caracol a los jueces choros. Y ese es el problema grave de la corrupción vinculada esta vez al narcotráfico. Y en ese sentido, presidente, nosotros consideramos que es muy importante saludar el gesto y la reserva moral que viene de una ciudadanía indignada y movilizada que en el marco de la ley y evidentemente del respeto a la propiedad pública y privada y a la paz, hay que saludar el esfuerzo que nos viene de allí. Que podamos exigir al Ejecutivo que no se pierda liderazgo en la lucha anticorrupción. Que esto no sea solo un gesto pasajero o coyuntural, como lo hemos visto tantas veces con tantos presidentes que ahora se hallan o presos o prófugos o investigados. Y por eso, presidente, es que pensamos también desde el Frente Amplio que hay que reconocer frente a una ciudadanía que a veces piensa que todo está perdido, que todo está corrompido. No, señor. Nosotros tenemos que saludar en la acción del juez Roque Guamancóndor y de la fiscal Lilia Sánchez que sí hay fiscales, que sí hay jueces que pueden enfrentarse a estas mafias y que pueden hacerlo de manera valiente, incluso con la amenaza de que pierdan su puesto de trabajo, sean amenazados en su seguridad o la de sus familiares. Y por eso también saludamos al periodismo independiente, presidente, que nos ha llevado a que estos temas no queden ocultos, que no desaparezcan en los archiveros de jueces corruptos. Por eso, presidente, creemos que es muy importante exigir también que el Colegio de Abogados de Lima proceda en función de su código ético a retirarles las colegiaturas a estos jueces o fiscales que se hayan comprometidos en temas de corrupción, como una manera también de inhabilitarlos en términos gremiales. Y sí queremos añadir, presidente, en el texto, en el artículo 1 que se ha planteado como texto y lo vamos a alcanzar a la relatoría, presidente, es que se añada un párrafo cuando se señala que con el objeto de someter a dicho organismo a un proceso de reevaluación y reestructuración de su composición, objeto, función y estructura orgánica hasta por un periodo de 9 meses, el congresista Raimundo Lapa, que participa de la Comisión Constitución y ha estado en estos debates y siguiendo el tema en detalle, nos propone, y la bancada lo acoge así, y le pedimos, presidente, que sea acogido por la relatoría y también tengamos un acuerdo, en este caso de consenso, para que se señale el carácter de esa reevaluación, que se diga que la reevaluación también comprende el nombramiento y ratificación de jueces y fiscales a partir del año 2015 hasta el 20 de julio del año 2018, para que así, presidente, jueces que están comprometidos, como el juez Juan Chan, el juez Ángel Romero o César Inostroza, efectivamente, la ciudadanía está esperando que no hagamos declaraciones generales, sino que tengan un efecto puntual, concreto, que esto pueda traducirse no solamente en declaraciones genéricas, sino que efectivamente, cuando se señale en el artículo 1 que se ha alcanzado de manera consensuada de que va a haber un proceso de reevaluación y reestructuración, se comprenda que ese proceso de reevaluación comprende el nombramiento y ratificación de jueces y fiscales a partir del año 2015 hasta el 20 de julio del año 2018. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Rosy Pariona Tarqui. 3 minutos. Gracias, presidente. Presidente, cortar cabezas del Consejo Nacional de la Magistratura, decíamos que no es la solución definitiva a esta crisis casi generalizada en nuestro sistema de justicia, y lo habíamos mencionado ya en la Comisión de Justicia. Presidente, hoy incluso un miembro accesitario pidió, y expresó el derecho de ejercer su cargo de consejero. Y lo que hay que decir, presidente, es en la misma línea que la ciudadanía exige, y es que se vayan todos. Y, presidente, eso significa que efectivamente el Consejo Nacional de la Magistratura pase por un periodo de suspensión hasta garantizar una mejor regla para su funcionamiento, una mejor reestructuración que garantice el acceso de justicia a los ciudadanos
peruanos y a todos nosotros por igualdad, y que sin ningún favoritismo, como la que hemos visto a través de los audios, sea la modalidad. Presidente, pero además no podemos dejar a personajes ni a trabajadores que han sido parte de estos audios y también son familiares de congresistas. No podemos dejar a estos operadores que de alguna manera tienen mucho que ver y están involucrados en esta red de corrupción, porque entonces, presidente, solo cambiaríamos de cabeza y de nombre cuando por dentro hay trabajadores, hay funcionarios públicos con regímenes laborales, presidente, que seguramente seguirán operando para la corrupción. Y por eso decimos que en el artículo 4, sobre la situación jurídica de los trabajadores, presidente, cesen de sus funciones todos los funcionarios que fueron designados por cargo de confianza, y esto no se puede exceptuar, por supuesto, a ningún funcionario ni de la Procuraduría Pública ni de los órganos de control interno. En eso somos categóricos, y ya la parlamentaria, nuestra hermana Marisa Glave lo ha planteado, que estamos planteando un texto sustitutorio incluso para términos de que la Contraloría sea la institución que custodie ese acervo documentario y que efectivamente esta nos permita en adelante también encaminar un proceso de investigación profunda. No creamos que esos papeles simplemente seguirán ahí durmiendo, sino que en adelante también nos garanticen algún tipo de justicia y sanción para los corruptos. Presidente, nosotros además estamos de acuerdo en que se incluya una especie de veeduría, y nosotros planteamos dentro de la disposición complementaria transitoria para que la Defensoría del Pueblo acompañe la aplicación e implementación de la presente ley a través de una veeduría que informe a la opinión pública del funcionamiento del Consejo Nacional de la Magistratura durante la vigencia de la ley. Presidente, permítame dar una interrupción al congresista Dagmer porque tiene una acotación muy importante que hacer, presidente. Presidente. Igual, presidente, creo que es importante, en el tiempo de la bancada va a tomar un minuto, yo concuerdo en que deberíamos ampliar este debate, presidente, no estamos tomando una decisión menor sobre la situación del CNM. Agradezco, presidente, este espacio, sin embargo, considero, presidente, que no nos podemos quedar callados, mucho menos cuando hay necesidad de debatir justamente un proyecto de ley que, si bien la hemos impulsado de manera multipartidaria, esta ha sufrido cambios, y ha sufrido cambios sustantivos, que por eso estamos planteando hasta 3 textos sustitutorios en este proyecto de ley, presidente, y solo así ratificaremos nuestro respaldo. De lo contrario, nosotros nos reafirmamos en que este proceso de cambio y de reestructuración del CNM va por otras vías también, presidente, y eso incluye un proceso constituyente, por supuesto. Gracias. Gracias a usted, congresista Vázquez. Ya, lo pongo en la lista, no se preocupe. ¿Cómo no? Congresista Vázquez, 4 minutos. Gracias, presidente. El día de hoy nuevamente estamos enfrentando una nueva crisis moral, política e institucional. No acabamos de superar la crisis que produjo incluso la renuncia del presidente de la República, y ya estamos en otra crisis incluso mayor, que compromete a varias instituciones tutelares de la justicia en nuestro país. ¿Acaso las crisis se van a convertir en la normalidad en nuestro país? La población en las calles nos está enrostrando nuestras responsabilidades, y a nosotros, la clase política, nos exige responder de manera correcta, y no lo estamos haciendo. Se ha preferido marchar por el camino de los intereses particulares, de los intereses de grupo, de los intereses partidarios, olvidándonos del gran interés público. ¿Cuánto más va a esperar nuestros compatriotas para que sus representantes estén a la altura de lo que exigen de ellos?